Vudú, ¿no? Que lo hemos aplaudido porque, digamos, según el portal El Destape, vieron que tiene un tinte político bastante. Dice, redujeron 10 meses de la injusta condena de Amado Vudú por la causa Chicone. Con ese titular nos vamos a comunicar ahora, en este momento, con el diputado nacional por Mendoza, de bloque UCR, con el diputado Luis Petri. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá le habla Julián Galván, Daniel Palacio y Pablo Núñez del programa Incluirnos de Radio Rivadavia Mendoza. Bueno, leyendo acá el destape, redujeron 10 meses de la injusta condena de Amado Vudú por la causa Chicone. ¿Qué opina al respecto, diputado? Yo coincido con el titular del diario El Destape. Es cierto que fue injusta porque debió ser más alta. 5 años y 10 meses por quien se quiso robar la maquinita de hacer billetes en la República Argentina. Sinceramente es una condena excesivamente baja. Es cierto. Uno espera que para un delito de tamaña magnitud que incluso involucró al Congreso de la Nación, porque ustedes recordarán que una de las maniobras para encubrir el delito fue enviar una ley de expropiación de Calcográfica Chicone al Congreso, con una rareza: nunca se presentó el dueño de Calcográfica Chicone a cobrar esa indemnización. Uh-huh. Cuando uno expropia una propiedad, lo que ocurre es que aparece el dueño y pide la indemnización por la expropiación que ha ocurrido. En este caso era tan burda la maniobra de corrupción que nadie apareció para reclamar el dinero por esa indemnización. Claro. Y recibe una condena exigua baja, y a esa condena exigua baja, a la cual muchos empiezan a alentar que sea sometida a un indulto, termina siendo prácticamente indultada de hecho, porque en definitiva le hacen una reducción de 10 meses de la pena, que no significa nada más ni nada menos que el 20% de la pena de la pena total. Uh-huh. Y por eso nosotros decimos que es un indulto encubierto. Y esto nos llevó a que presentáramos un proyecto de ley junto a más de 30 legisladores de Juntos por el Cambio, uh-huh, en donde por un lado prohibiéramos que se otorgaran estímulos educativos y rebajas consiguientes de penas a todos aquellos que han sido condenados por delitos de corrupción, y por otro lado reflotar una idea que yo ya presenté en el año 2016, que obtuvo media sanción para algunos delitos violentos, particularmente homicidios, violaciones, robos con armas, pero que no logró sancionarse para casos de corrupción como preveía el proyecto original, y prohibir las salidas transitorias y prohibir la libertad condicional cuando se trate de delitos contra la administración pública, lo que se conoce como delitos de corrupción. Con lo cual, que las condenas sean de cumplimiento íntegro tratándose de estos delitos, teniendo en cuenta el gravísimo daño e impacto que le genera a la sociedad que dineros que están destinados al bien común y a la sociedad terminen en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con estas cosas de nuestra justicia argentina, donde se encuentran recovecos extraños, como por ejemplo este premio por haber estudiado a Amado Vudú? ¿Cómo funciona la justicia? ¿Por qué funciona así la justicia, diputado? Lo que sucede es que se utilizan recovecos que tienen las leyes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estos estímulos educativos no están pensados para personajes como Vudú, que son delincuentes de cuello blanco, claro, que están sobrecalificados y tienen títulos académicos. Estos estímulos académicos están pensados para otorgar herramientas para aquellas personas que no tienen terminalidad educativa, que es el grueso de la población penitenciaria, y que por no tener terminalidad educativa, en muchos casos no tienen primaria completa, en algunos casos tampoco tienen secundaria. Esto hace que tengan menos herramientas para posteriormente reinsertarse laboralmente. Entonces, la intención de estos estímulos educativos es otorgarle herramientas que posibiliten su reinserción y su resocialización efectiva una vez que recuperan la libertad. Son utilizados por personas que no tienen ningún tipo de necesidad de calificarse laboralmente, sino que lo hacen simplemente para obtener una ventaja de reducción de pena. Uh-huh. Y por eso nosotros creemos que en estos casos esos estímulos educativos no deben otorgar ningún tipo de
juicio en el cómputo de la pena y en el monto de la pena. Dicho de otra manera, diputado, o sea, Vudú, de alguna manera, capaz que piensa reinsertarse de nuevo en la política, o sea, volver al ruedo, volver a ser amado. Sí. No, porque está inhabilitado. No, ya sé. No, ya sé. Por los cursos O sea, que ha hecho, podría ser electricista, por ejemplo. Por eso. Pero la verdad que fíjense lo que pasa. ¿Qué estímulo va a tener para ser electricista si inexplicablemente, pese a ser inhabilitado por vida y ser condenado por corrupción, sigue cobrando la pensión como vicepresidente? Y en una de esas, si hace un curso de electricidad, apaga la luz y nadie lo ve, y amado libre, sin pruebas, sin quizás hecho. Por eso, porque quiere cometer delitos apagando la luz sin que Totalmente. Diputado, si usted tiene algún problema en su casa y así eléctrico, ¿lo llamaría Amado? Yo no. No, por supuesto que no. Pero ¿por qué se ha estudiado ese buen hombre? Bueno, hay que ver, porque estos cursos, fíjate que lo he hecho hasta en forma virtual, hay que ver si alguna vez claro, hay que ver si alguna vez tocó una perilla de luz, ¿viste? Para empezar por una perilla de luz, ¿viste? La verdad que no hablo mal de los cursos virtuales, pero lo cierto es que me parece que la única finalidad que tuvieron fue lograr que se les redujera la pena. Seguramente. Y quiere organizar mejor los eventos. Yo espero que los próximos eventos que organice sean en el marco de la licitud, ¿no? Claro. No que organice eventos ilícitos, ¿no? Espero que haya sido el curso virtual y no con sobres, digamos, como se acuerda, como la Academia Pitman, que venía por correo y por ahí tantos sobres, por ahí. Peor. Ahí sí que la cárcel sería una universidad de delincuentes, ¿viste? Muchos dicen que en definitiva entran con poco oficio y en la cárcel aprenden el oficio de delincuente y se termina transformando la cárcel en una verdadera universidad de delitos. Esperemos que no sea el caso, ¿no? Ahora, ¿cuál es su opinión con respecto a la justicia? Porque en un país como el nuestro, donde hemos casos como la AMIA, como la Daya, como la muerte del hijo de un expresidente, y estos casos de corrupción, al fin y al cabo esta gente sigue suelta o se sale con la suya. ¿Qué opina usted de la justicia que en definitiva pareciera no funcionar? No hace justicia. Bueno, yo creo que nosotros hoy por hoy tenemos una justicia que funciona de manera irregular, que funciona muy mal cuando en definitiva quien está sentado en el banquillo de los acusados es poderoso. Esto lo demuestran las propias estadísticas. Más de 14 años es el promedio que demoran las causas de corrupción en llegar a su fin. Pero creo que el principal desafío es garantizar su independencia. El principal desafío es alejarla del poder, es hacerla menos dependiente del poder. Exacto. Mientras más independiente sea la justicia del poder, más vendados va a tener los ojos a la hora de juzgar a poderosos o a ciudadanos comunes. Y el problema que tenemos la justicia argentina es que es una justicia que en gran parte, o una parte, no diría gran parte, pero una parte, justamente cuando juzga a los poderosos se saca la venda. Y que claro está, hay que mejorarla, pero el remedio que propone el gobierno es más adicción al poder, es mayor dependencia al poder y al poder político de turno, y por eso proponen meter 23 jueces por la ventana en la reforma judicial, y por eso, por ejemplo, proponen una ley del Ministerio Público que condiciona aún más la tarea del procurador a la política, y por eso quieren un tribunal paralelo al de la Corte Suprema para licuar las competencias que tiene la Corte. Entonces, de esa manera no vamos a mejorar el funcionamiento de la justicia con las reformas que impulsa el gobierno, sino muy por el contrario, vamos a agravar el problema. Clarísimo, diputado Luis Petri por Mendoza, muchísimas gracias por compartir este momento aquí en Incluirnos. Un abrazo grande para ustedes. Bueno. Muchísimas gracias, adiós. Abrazo. Muy bien, vamos a la música aquí en la 92.1. El rotativo del aire de Radio Rivadavia.
Siempre antes, con la verdad. Paritarias, trabajadores.